Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Knauf presenta en Argentina Knauf Diamant, la placa premium que resiste todo, incluso las comparaciones. 3060, cuadernos latinoamericanos de arquitectura. Consíguela por suscripción o en los mejores kioscos y librerías. Occhipinti, Placards, interiores y vestidores, un sistema modular personalizado. Descubra el placer del orden en Cerrito y Juncal. Occhipinti, tecnología en placards. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Abierta la inscripción al ciclo lectivo 2013. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de colección de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Hoy conoceremos las ideas y las obras de dos jóvenes estudios españoles, los madrileños Langarita Navarro y los catalanes Felip Camps, a quienes entrevistamos en Buenos Aires en ocasión de su visita para participar de los encuentros de arquitectura AE Nuevas Generaciones organizado por Escalae y Arca.com. Una forma de aportar nuevos conceptos para proyectar en edificios patrimoniales y donde también la línea a seguir que debe y puede hacerse es la de respetar el entorno, sin que eso limite la creatividad. Comenzamos entonces con la entrevista exclusiva mantenida con María Langarita y Víctor Navarro. Somos María Langarita y Víctor Navarro, somos Langarita Navarro Arquitectos. Somos los arquitectos de Madrid y profesores de la universidad y comenzamos nuestro trabajo juntos en el 2005, es cuando montamos el estudio, y entonces hemos hecho todo tipo de trabajos que ha llegado a nosotros, ¿no? Sobre todo, se puede decir que nuestra oficina se centra más en el trabajo en arquitecturas existentes, aunque, ¿no? en la adaptación de arquitecturas existentes, ¿no? Y hablando de arquitecturas existentes, ustedes, uno de los trabajos que han encarado precisamente es una importante adaptación. Bueno, en realidad estamos centrados ahora mismo en dos adaptaciones. Una es la Serrería Belga, el concurso para Medialab Prado, que es una institución de arte contemporáneo que trabaja con ciencia, arte y tecnología en una antigua serrería del centro de Madrid, que está en el eje del Prado. Y otro proyecto que también trabaja precisamente en la adaptación de arquitecturas existentes es la Red Bull Music Academy, un proyecto que se hizo para la Academia de Música que genera todos los años Red Bull en una ciudad del mundo y que en este caso tocó en Madrid en el 2011 en el espacio de Matadero Madrid. Es un espacio cultural muy grande, antiguo, de principios de siglo. Nosotros hablamos siempre que un proyecto está construido como un inventario, como una especie de catálogo de ideas o descriptores, modos de operar, y lo que nos gusta es pensar en esos descriptores como herramientas, ¿no? De leer el mundo, de describirlo y por lo tanto al describirlo proyectarlo. Entonces
En realidad hay términos que serían como la adaptación, el inventario de la memoria, también estaría la economía, muy importante para nosotros. Encontramos la intimidad, es otro de los términos de los que nos gusta hablar. El origen diverso. El origen diverso, sí. Esta forma de abordar el trabajo implica también una gran investigación. Bueno, realmente ese es el kit de la cuestión, ¿no? Realmente nos consideramos nuestra labor que consiste fundamentalmente en nuestra capacidad de describir una situación, de interpretar una situación que existe y unos deseos o ¿no? todas esas expectativas que al fin y al cabo es lo que acaba armando un proyecto. ¿Cómo se hace? No hay una forma de hacerlo, ¿no? O sea, no hay una forma de comunicar, no hay una receta, ¿no? Un procedimiento. Pero nosotros consideramos que uno de los elementos más importantes de nuestro trabajo somos nosotros, en el sentido de que el trabajo sobre nuestra percepción del mundo, información, ¿no? Todos esos elementos con los que vamos elaborando y elaborando la cultura y entendiendo la cultura en la que vivimos es la parte fundamental. Entonces, ¿cómo es nuestro entrenamiento? Pues leyendo mucho, viajando. Bueno, y hablando con los diferentes interlocutores que están ¿no? implicados en el proyecto. En ese sentido intentamos estar siempre muy despiertos y muy involucrados y introducidos en el sitio donde vamos a actuar. ¿Con qué se encontraron? ¿Qué era lo que había y cuál es la propuesta? Bueno, en el caso de la nave de la música, el espacio que encontramos era una nave industrial que había sido una nave de cerdos donde habitaban, pero que ya estaba abandonada, un espacio de casi 4.700 metros, con unas dimensiones que llegaban a los 12 metros de altura, un espacio realmente hermoso, pero que estaba en unas condiciones muy, muy precarias, ¿no? Realmente no había nada en el interior y había... En el caso de ese espacio estaba la nave protegida, por lo tanto la actuación tenía que intentar no condicionar, ¿no? El futuro de esa nave, ni ponerlo en juicio, por así decir, y al mismo tiempo había una falta de tiempo enorme para realizar el proyecto, o sea que realmente la intervención sobre el espacio fue casi dejarlo como estaba y actuar dentro, ¿no? Como un segundo proyecto. Y que luego esta academia tenía que convertirse en un espacio para la música, para Matadero, que es una institución pública de cultura, un gran complejo cultural del Ayuntamiento de Madrid, en España. Y nosotros realmente uno de los temas que define mucho el proyecto fue la falta de tiempo. Teníamos muy poco tiempo para proyectar y muy poco tiempo para construir un proyecto bastante complejo en el que teníamos que dar servicio con estudios de grabación, de ensayo para pequeños grupos de músicos, espacios de relaciones sociales donde iban a recibir las lecciones magistrales de otros músicos, productores de la escena musical, donde los músicos, los participantes se tenían que reunir también, comer, cenar, estar juntos, y luego sobre todo un elemento muy importante que era un estudio de grabación profesional que tenía que tener todas las prestaciones de un estudio profesional donde se puedan grabar con toda la calidad y que teníamos que construirlo simplemente en unas pocas semanas, ¿no? Entonces esto fue uno de los retos fundamentales. Teníamos que construirlo en 9 semanas en verano en Madrid, que es bastante complicado porque en verano cierra todo, no hay acero, ya no hay nada, no hay personas, ¿no? Una vez observada la nave existente, el edificio existente de 1900, y un poco atendidas a sus necesidades para la academia, lo que decimos fue: la Red Bull Music Academy en Matadero no va a ser un edificio, sino que va a ser una ciudad. La falta de tiempo y también la falta de recursos o la limitación de recursos, eso también, pero un alto nivel técnico, ¿no? Como que tiene que tener todo, pero poco dinero. Bueno, en realidad es muy importante este balance, ¿no? entre los recursos que introduces, los costes que tienen. Entonces, para solucionarlo fueron soluciones sobre todo estructuras muy ligeras, que fueran también fácilmente desmontables, porque esta condición del tiempo no solo era una condición de la obra, sino también de futuro. Ese espacio en realidad es un proyecto que va a tener una duración limitada en el tiempo y que por lo tanto tenía que después desmantelarse. O sea, en realidad era un proyecto que de alguna forma tenía que construirse y después
desmantelarse y reciclarse otra vez, ¿no? Y esa condición del tiempo no entendida como simplemente una falta de él, sino como una elaboración a lo largo de un contexto, ¿no? De una ciudad, nos parecía como fundamental. Hay que localizar cuáles son los recursos más escasos, ¿no? Los recursos cuya gestión va a tener que ser de una manera determinada, ¿no? Que le condicionan, pero también localizar aquellos recursos que tenemos en mayor abundancia, ¿no? que tienen, por así decirlo, una definición de recurso de bien económico más ligera, ¿no? Que podríamos, en este caso teníamos no mucho dinero, casi nada de tiempo, pero teníamos más espacio del que necesitábamos. En ese sentido, por ejemplo, para los temas de aislamiento acústico, en lugar, y también todo esto venía apoyado por esa idea de ciudad que queríamos construir, en lugar de construir, por ejemplo, un elemento separador entre otros espacios que fuese fuertemente aislante, que precisaba de mayor inversión económica y mayor control de ejecución técnico, que no teníamos ni el tiempo ni el dinero, lo que hicimos fue separar los espacios entre sí y utilizar ese espacio entre ellos colocados de una forma no paralela para aumentar el aislamiento acústico entre espacios. Eso es un ejemplo, como este tipo de actuaciones fueron un poco todas. Siempre localizar, vale, por aquí está muy apretado, pero ¿dónde no lo está? Y entonces movernos en ese ámbito. Este trabajo que ustedes hicieron, además, ha obtenido unos premios que en alguna medida también siempre lo fundamentan. ¿Y cuáles fueron los fundamentos que ustedes recibieron de aquello que los premiaron? Yo creo que este proyecto lo que nos ha permitido, ¿no?, entender es que las relaciones que se producen en la construcción, ¿no?, del proyecto y la gestión de esos recursos limitados que tenemos siempre son una oportunidad, siempre son una manera de establecer mejoras a la hora de pensar el proyecto, producirlo y también, digamos, construirlo, ¿no? Yo creo que ese es un aprendizaje. Ese es uno. ¿Y el otro en el que están ahora cuál es? La Serrería Belga, el concurso que ganamos hace ya 2007. El primer concurso que ganamos, primer premio. Y ahora se ha ido alargando en el tiempo, terminaremos este año con él, en principio a septiembre de este año, y en realidad es un proyecto que es muy interesante porque trabaja con esta institución que se llama Medialab Prado, que trabaja precisamente con arte, ciencia y tecnología, en esa confluencia entre los nuevos procesos digitales, la labor social, la interacción no solo desde el punto de vista de las redes, sino también desde el punto de vista urbano, con el vecindario, con la ciudad, ¿no? Y genera ese punto de paso en el que Madrid, que tenía, digamos, unas instituciones artísticas de nombre, ¿no?, como el Museo Reina Sofía o el Museo del Prado, pero en cambio esta parte más contemporánea de arte digital, ciencia y tecnología hasta ahora no tenía un lugar en la ciudad, y ahora con este centro de arte se llena un hueco y también se genera un nuevo foro, ¿no?, de intercambio en la ciudad. Por todo lo que enseña y con coquetería graciosa, amor a la madrileña, la experiencia más hermosa que he vivido yo en Madrid. Me dijo ven y entonces fui, le dije que, me dijo sí. Conocí una madrileña y con los ojos más hermosos que los de la malagueña. Finalmente, ¿cómo ven ustedes en este momento, en la situación que está viviendo España, la inserción de los jóvenes profesionales en la actividad? Bueno, ahora, como todo el mundo sabe, la situación en España realmente está complicada, ¿no? Una crisis económica en Europa generalizada, lo que está llevando, por un lado, a una reflexión sobre cuál es el trabajo del arquitecto y cuáles son los campos en los que puede actuar y debe actuar. Yo creo que hay realmente una ampliación del marco operativo, ¿no?, de los arquitectos, y también una necesidad y un poco duro, ¿no?, de emigrar para buscar también posibilidades fuera de España. De alguna forma se está generando una especie de
no sé, como de éxodo, sí, pero no solo, digamos, físico, sino también mental, ¿no? Hacia dónde puede ir la arquitectura en estos inicios del siglo XXI, que no sea simplemente la construcción, sin abandonarla, que es muy importante, ¿no? Y ahora dialogaremos con los jóvenes arquitectos catalanes integrantes del estudio Arquitecturia, quienes nos describirán cómo estructuran el proceso creativo, un método que se sustenta en concretas ideas proyectuales. Josep es de Tortosa y yo soy de Gerona, a norte y sur de Cataluña. Nosotros estudiamos en la Escuela de Barcelona y nos conocimos ahí y empezamos nuestro estudio Arquitecturia en el año 2006. Combinamos también la labor profesional con la docente. En la labor profesional, básicamente hemos estado haciendo proyectos a través de concursos ligados a tipos de equipamientos muy cercanos a lo que son pequeñas poblaciones o núcleos urbanos pequeños, equipamientos más bien de asistencia primaria, colegios, centros cívicos, etc. O sea, muy vinculados a lo que es una cierta proximidad a una comunidad más bien mediana, pequeña. Nosotros planteamos una primera cuestión, que es el hecho de que en nuestro estudio en arquitectura nos centramos mucho en el proceso de proyecto, o sea, no tanto en el lenguaje, en el resultado final, sino en el proceso de realización del proyecto. Entonces partimos de esta cuestión primera y a partir de ahí desarrollamos, explicamos un poco cuáles son los temas principales de nuestro proceso y los resultados. O sea, es una conferencia en 3 etapas, ¿no? Volvemos a centrarnos en 3 temas, que serían el contexto, ¿no? Que sería el lugar y el patrimonio, cómo nos acercamos al lugar y cómo nos acercamos a una preexistencia, a un edificio existente. Luego habría un segundo tema, que es el tipo, o sea, cómo estructuramos las plantas y organizamos el programa, cómo solapamos esa preexistencia y ese tipo, ese trabajo más abstracto. Y luego un tercer tema sería el material y la identidad, o sea, cómo trabajamos, cómo materializamos, cómo generamos esa identidad para la gente que va a utilizar y va a habitar el edificio. En ese sentido, ese tema va vinculado entre lo abstracto y lo concreto, ¿no? Esa cuestión más de memoria o de identidad colectiva, o sea, cómo el habitante forma parte de un conjunto social, o sea, cómo tiene esos elementos comunes y la arquitectura de algún modo los identifica, y por el otro lado lo perceptivo, o sea, cómo el habitante se relaciona con ese medio a través de la materialidad. Y la percepción del espacio. El centro cívico era un antiguo mercado que de hecho funcionó muy poco tiempo. Sí. Entonces el concurso planteaba cómo cambiar su función para ser un centro cívico. Entonces, bueno, estaba en una trama, Tortosa fue frente de guerra civil, está vinculado en un río, saltó a la otra parte de la ciudad vieja, al otro lado del río, haciendo una planificación urbana en los años 50-60, de algún modo haber sido una ciudad muy castigada por la guerra civil. Hubo todo un planeamiento como de vivienda colectiva, de protección oficial. Vinculado a eso había pocos espacios que pudiesen de algún modo generar espacios públicos de uso común, interacción social, que generasen identidad o sentido de pertinencia, ¿no? Y incluso tampoco había equipamientos. Los equipamientos que se planificaron eran equipamientos a escala de la ciudad o a escala un poco territorial, pues un hospital, unas pistas polideportivas para todo un territorio, etcétera, etcétera. Con lo cual siempre me quedado en la memoria ese equipamiento que era el antiguo mercado, que funcionó solo 5 años, como un equipamiento de la ausencia, ¿no? O sea, que no podía ser algo, pero de hecho nunca había sido. Y entonces, bueno, el trabajo fue sobre eso. Es un equipamiento, el antiguo mercado, de hecho, desde el punto de vista arquitectónico,
se decidió preservar, a pesar de que no estaba ni catalogado ni tenía mucho interés. Se decidió preservar por dos cuestiones: por el sistema constructivo que había generado todo el barrio, a través de un ladrillo muy característico hecho con material de la zona, por tanto vinculado a una cierta memoria histórica constructiva, ¿no? Y por otro lado, pues generar ese vacío o esa ausencia como elemento común, identitario y posible nuevo espacio de encuentro, ¿no? El antiguo mercado tenía un espacio público al lado, pero justo situaron unos almacenes entre el mercado y el espacio público, entonces no había relación entre eso. Entonces una de las primeras estrategias del proyecto fue cómo relacionar el interior de la nave con ese espacio público para que hubiera como una cohesión, ¿no? entre ambos. ¿Y cómo lo resolvieron? Entonces prescindimos de los almacenes y ahí justo situamos la extensión de una parte del programa, situando ahí el acceso principal al equipamiento, ¿no? Entonces así liberamos y relacionamos la nave, el interior de la nave, con el espacio público. Y eso ha funcionado muy bien porque ha permitido que puedan hacer actividades al exterior o al interior, pero siempre en relación. Que guardava dins el cor des que era petit. Vols ballar amb mi en aquest difícil camí de llum i ombra encara m'estic. Haremos una introducción muy breve a la plaza del ábside de la catedral, otro entorno muy histórico porque es como el espacio detrás de la catedral de Tortosa. De nuevo era un espacio olvidado que se utilizaba para aparcar coches, y cómo recuperar ese espacio para que la gente se lo apropie y haga vida ahí, ¿no? De algún modo es como la base de la catedral, como digamos siempre la fotografía de la catedral es la fachada anterior, ¿no? Digamos, la fachada principal, y quedaba ese espacio detrás como un espacio olvidado, pero tectónicamente muy presente, ¿no? Aparte de que tiene características digamos que lo distinguen respecto a otras catedrales góticas de España, porque tiene una doble girola, un doble deambulatorio que se dice, con lo cual, digamos, esa parte posterior, ese reverso de lo que pasa dentro no se percibía porque era un espacio desordenado y, digamos, olvidado. Entonces es cómo hacer esa base, ¿no? Para devolver esa presencia de la parte posterior a la catedral, la tectónica, como cerrando el edificio, a pesar de que tiene un claustro en el otro lado, pues como dándole sentido otra vez a la catedral, tanto desde su parte, digamos, principal, que ya es visible y fácil reconocible, y ahora de nuevo la parte posterior vuelve a darse a la ciudad, ¿no? Vuelve a ser parte de la ciudad. Tan dins del meu món avui penso allò que el temps amaga, llegint cada carta i paraula a paraula per tu va signada. Un altre diumenge camí del capvespre. También hablaremos del Museo de la Energía, que es una obra donde se trabajó mucho el tema del programa en abstracto, y luego al implantarse sobre el lugar pues ocurren unos accidentes que lo anclan, ¿no? Fue un proyecto complejo en el sentido de escala. Está en el límite de un recinto digamos, de infraestructura nuclear, una planta nuclear, con lo cual la relación de escala entre ese entorno industrial y el paisaje, de nuevo un paisaje en un valle en el río Ebro, pues con un elemento de mediana pequeña escala, cómo poder de algún modo hacer ese cambio de escala entre el paisaje y el paisaje industrial, el paisaje natural, con el visitante que tiene que entrar dentro de ese museo, ¿no? No m'esperava una trucada passada mitja vida. Y por último, las piscinas en Jesús, de nuevo muy cerca del río Ebro, casualmente. Y en este caso es un equipamiento pequeño al lado de una carretera, y entonces el tema estaba en cómo generar ese espacio íntimo, protegido del tráfico, de la carretera y del viento. Pero a la vez abierto al paisaje, digamos a ese paisaje, a las vistas, al sol, protegido del viento, pero al mismo tiempo íntimo, ¿no? Entonces bueno, es un trabajo como de cosido, de elementos de transición, generando porches, espacios de sol y sombra,
que a pesar de ser un espacio abierto, o sea, que llueve, porque son las piscinas de exterior, tiene esa característica de espacio recogido, casi como un patio, ¿no? El edificio desde lejos puede parecer opaco y mudo, pero cuando uno se acerca se va descubriendo esa permeabilidad del material que te permite entrever lo que está sucediendo dentro, ¿no? Es el trabajo de esa intimidad y esa modulación de privado y sí, público, sí, público, ¿no? público. Se resuelve con material metálico a modo de lamas que hace la valla, o sea, la misma valla es el propio edificio, y por otro lado dentro es hormigón, con un proceso constructivo menos preciso, incluso más tectónico, más poroso, más vinculado al terreno, pero que al mismo tiempo permite, digamos, otro tipo digamos, de lo terso, ¿no? Más, que quizá va más vinculado a ese elemento más íntimo. Y de esta forma vamos poniendo fin al presente programa de colección de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Hoy, con las ideas y las obras de dos jóvenes parejas de arquitectos españoles que suman la docencia en la búsqueda de renovar el lenguaje proyectual. Nuevos desafíos, propuestas renovadoras que demuestran que el fuego sagrado de diseñar el hábitat humano encuentra caminos originales con el mismo rigor e imaginación. Bueno, por hoy nada más, esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, siempre a esta misma hora, por esta misma señal o hasta cualquier momento en algunas de las opciones digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, el blog de Teleproyecto, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces hasta cualquier momento. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Teleproyecto, la empresa con mayor especialización en mostrar arquitectura y construcciones, le ofrece su departamento de seguimiento de obras en video. Con un reducido abono mensual, usted tendrá un registro histórico de las diferentes etapas constructivas, con el detalle de sus instalaciones y equipamiento final, realizado con cámaras y edición digitales, recibiendo videos parciales a lo largo de la obra, un máster final y un CD del video. Consúltenos. Es otro servicio de Teleproyecto, el multimedio de la construcción. Knauf presenta en Argentina Knauf Diamant, la placa premium que resiste todo, incluso las comparaciones. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Abierta la inscripción al ciclo lectivo 2013. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.net.